Siempre he pensado que una mujer debe saber cuándo hablar y cuándo guardar silencio. En mi caso, creo que pasé demasiados años haciendo lo segundo. Me llamo Irma Hernández. Tengo 78 años y durante la mayor parte de mi vida fui archivista en el Registro Civil de Guadalajara. Viví entre carpetas, sellos, actas de nacimiento y muerte, papeles que contaban historias sin tener voz. Quizás por eso me acostumbré a no contar la mía. No porque no la tuviera, sino porque aprendí a pensar que lo mío no era urgente, no era necesario, no importaba. Solo debía estar ahí, cumpliendo, sosteniendo, apoyando. Así fue también en mi casa, con mi hijo Sebastián. Yo era la que servía la comida, la que organizaba los horarios, la que no se enfermaba nunca, la que siempre decía, no te preocupes, yo me encargo. Mi esposo, Julio, murió joven. Tenía apenas 54 años. Un infarto fulminante mientras revisaba la cuenta del gas. Se cayó redondo en la cocina y nunca más volvió a abrir los ojos. Me dejó sola con un niño de 10 años y con una hipoteca que no sabíamos cómo íbamos a pagar. Pero yo no lloré ese día. Recuerdo que el médico forense me hablaba con voz pausada, como si tuviera que explicarme la muerte como a una niña. Pero yo asentí, agradecí, y esa misma tarde preparé lentejas para Sebastián, porque él detestaba las sopas instantáneas. Tenía que seguir. No había tiempo para el dolor, ni espacio. Trabajé doble turno durante años. Llevaba a Sebastián a la escuela y corría a la oficina. Por las tardes revisaba expedientes y por las noches, cuando él dormía, planchaba, cosía, preparaba sus cosas para el día siguiente. No salía. No compraba ropa nueva. Mi vida se volvió una sucesión de días sin domingo. Pero no me pesaba. Cada pequeño logro de él era mi recompensa. Su beca de preparatoria, su primer trabajo, su boda. Cuando conoció a Clara, pensé que por fin tendría una familia completa. Ella era joven, ambiciosa, educada. Me llamó señora Irma hasta el día que firmaron los papeles del civil. Luego, simplemente, Irma. Nunca suegra, mucho menos mamá. Pero no importaba, me dije. Son otros tiempos. La forma no es lo esencial. Lo esencial es que mi hijo sea feliz. Al principio vivíamos en casas separadas. Yo seguía en la mía, la que compartí con Julio, aunque cada vez me costaba más mantenerla. Las escaleras, los pasillos largos, la soledad que se colaba por las rendijas cuando oscurecía. Sebastián insistió en que me fuera con ellos. «Es lo mejor para todos, mamá», dijo. Y yo acepté. Vendí mi casa. Una parte se la regalé a él para que pudiera ampliar la suya. Y me mudé a su hogar. Al principio todo parecía armonioso. Me asignaron una habitación al fondo del pasillo, lejos de la cocina, lejos del baño principal. Me dijeron que así tendría privacidad. Yo lo interpreté como consideración. Traje conmigo algunas fotografías, mis libros, mi costurero. Pero con el tiempo, muchas de esas cosas fueron desapareciendo. Un día, Clara reorganizó el armario y se deshizo de mis batas antiguas. Otro día, Sebastián dijo que la casa necesitaba fluidez y guardaron mi sillón favorito en la cochera. Yo no decía nada. Era su casa, después de todo, y yo ya había vivido suficiente. Estaba ahí solo para no estorbar. Al principio me preparaban la comida que yo pedía. Arroz blanco, calabacitas, sopa de fideo. Luego empezaron los cambios. Que no había tiempo de cocinar, que habían pedido comida rápida, que usara el microondas. Yo decía que sí a todo. Lo que ustedes quieran, hijos.
pero empecé a notar un sabor raro. Agrio, apagado, algo que me recordaba a la comida recalentada demasiadas veces. Me quejé una vez, tímidamente. Clara sonrió, con esa sonrisa que no sube a los ojos, y me dijo que mis papilas ya estaban viejas, que era normal que la comida supiera distinta. A cierta edad, Irma, el cuerpo ya no percibe igual. Me quedé callada. Tal vez tenía razón. Tal vez sí era yo. Después de todo, nunca había sido quisquillosa. Pero las náuseas comenzaron a ser más frecuentes, y el estómago se me apretaba con una punzada que no podía explicar. Clara decía que era la vejez. Sebastián decía que estaba exagerando. Siempre has sido delicada, mamá. Pero yo sabía que no lo era. Yo había sobrevivido a trabajar con fiebre, a subir escaleras con la compra en una mano y un niño dormido en la otra. Yo no era frágil, o no lo había sido. Lo que más me dolía no era el cuerpo, sino el silencio. Empecé a notar que hablaban de mí como si no estuviera, que me referían como ella en conversaciones frente a mí. Ella ya no come mucho. Ella duerme todo el día. Ella no se entera. Empecé a sentir que me desdibujaban, que me apagaban poco a poco. Me trajeron una televisión sin control remoto, colocada en un ángulo en el que no podía verla desde la cama. Dijeron que era para entretenerme. El refrigerador donde a veces guardaba mis yogures fue cerrado con llave. Para evitar accidentes, dijeron. Y los platillos que me traían eran cada vez más insípidos, más fríos, más grises. Un día encontré la fecha de caducidad en el fondo de una lata. 6 meses atrás. Pero me callé. Pensé, quizá fue un descuido. Empecé a escribir mis sensaciones en una libreta vieja, la misma donde había llevado las cuentas del hogar durante décadas. No porque creyera que alguien la leería, sino porque necesitaba registrar que lo que estaba viviendo era real, que no era fruto de mi imaginación, que no me estaba volviendo loca. A veces la miraba y pensaba que si algo me pasaba, tal vez alguien la encontraría. Tal vez entenderían. O tal vez no, porque en este mundo moderno, donde todo gira tan rápido, ¿quién se detiene a escuchar a una anciana? A veces me sentaba en la ventana, con la mantita sobre las rodillas, y veía pasar a los niños con mochilas de colores, a las madres arrastrando bolsas del mercado, a los hombres hablando por teléfono sin mirar al frente. Nadie se detenía, nadie me veía. Y me preguntaba si alguna vez había importado de verdad. Si todo lo que había dado, lo que había sacrificado, lo que había postergado, había servido de algo. O si simplemente había sido una pieza útil en el engranaje de otras vidas. Nada más. Un día, después de una noche de vómitos y sudor frío, llegó la decisión. Vamos al doctor, mamá, para que te revisen. Pero no fue idea de ellos. Fue el conserje del edificio, el señor León, quien los convenció. Me encontró temblando en la sala y dijo que algo no estaba bien, que una mujer como yo no debería estar tan pálida, que había visto cosas similares con su madre, cuando la comida ya no era comida. Sebastián aceptó a regañadientes. Clara puso mala cara. Pero me llevaron, y ahí empezó a cambiar todo. Ahí apareció alguien que sí quiso ver, alguien que sí escuchó, alguien que olía distinto, como a jabón neutro y libros nuevos. Y aunque aún no lo sabía, ese médico joven iba a abrir una puerta que yo creía cerrada para siempre. Recuerdo con precisión el día en que todo comenzó a revelarse, no porque algo extraordinario haya sucedido de inmediato, sino por lo opuesto. Fue un día gris, como muchos otros,
rutinario hasta lo invisible. El cielo estaba nublado, con esa luz apagada que hace que todo parezca más viejo, más usado, como si hasta el tiempo estuviera cansado. Yo llevaba 2 días sintiéndome mal, con un nudo constante en el estómago, punzadas en el costado y un sabor amargo persistente que no se iba ni con agua tibia con limón. Clara me había dejado una bandeja por la mañana. Una sopa en un recipiente de plástico amarillento y una rebanada de pan que crujía al tocarla. No por estar fresco, sino porque estaba reseco. No tenía hambre, pero sabía que si no tocaba la comida, habría comentarios después. Así que comí despacio, con esfuerzo, y luego me recosté de lado, sintiendo cómo algo dentro de mí se revolvía lentamente, como si mi cuerpo intentara rebelarse sin fuerzas suficientes para lograrlo. Sebastián pasó por mi puerta ese mediodía. No entró, solo asomó la cabeza. Dijo: ¿Todo bien, mamá? Sin realmente esperar una respuesta, y siguió su camino. Yo asentí, aunque él ya no me veía. A esas alturas, nuestras conversaciones eran como ecos. Yo decía algo. Él respondía con una fórmula automática. Clara ya ni siquiera fingía. Entraba a veces, dejaba la bandeja con comida, revisaba el teléfono y salía sin mirarme a los ojos. Yo era un mueble más, una parte del inventario doméstico que estorbaba, pero que aún no se podía tirar. Pero ese día, el destino, o Dios, o el simple azar, decidió presentarme al doctor Lautaro. Fue Sebastián quien me llevó al centro de salud, finalmente presionado por el conserje del edificio, el señor León, que lo había parado en el estacionamiento. «Tu mamá no está bien. No me gustó como la vi ayer. Llamaula a un médico, muchacho», le dijo. «¿Y Sebastián?» Para evitar el comentario que ya empezaba a circular entre los vecinos, me subió al auto casi sin hablar y condujo hasta una clínica del seguro que quedaba a unas cuadras. Durante el trayecto, yo iba callada, viendo pasar los mismos árboles de siempre, las mismas tiendas que veía desde la ventana. Pero algo en el aire era distinto, como si mi cuerpo supiera que ese día algo cambiaría. En la sala de espera, con ese olor a desinfectante y desesperanza que tienen todos los hospitales públicos, me senté en una silla plástica que crujía bajo mi peso. Había niños llorando, una señora dormida con la cabeza hacia atrás, y un hombre que hablaba por teléfono con tono urgente. Yo me limité a mirar mis manos, tan arrugadas, tan delgadas, con las venas tan visibles que parecían mapas. Sebastián se levantó 2 veces para preguntar si faltaba mucho. La segunda vez, una enfermera le pidió que esperara su turno como todos. Entonces bufó y dijo: «Voy a buscar un café». Me dejó sola. No me sorprendió. Me llamaron por mi nombre al cabo de 1 hora. Caminé lentamente, con pasos cortos y torpes, sintiendo el dolor en las articulaciones como un recordatorio de todo lo que se había ido perdiendo con los años. El médico era joven, sorprendentemente joven. Tendría no más de 30. Se llamaba Lautaro. Me saludó con una sonrisa que no era forzada. Me preguntó cómo me sentía, pero lo hizo con una voz que invitaba a responder de verdad. Así que, por primera vez en mucho tiempo, no dije simplemente «bien». Le dije que me sentía débil, que tenía náuseas, que no comía bien. Me miró con atención, sin interrumpirme. Y cuando terminé, no me preguntó por mi edad o por mis medicamentos. Me preguntó qué comía, cómo, cuándo, quién me preparaba la comida. Esa fue la primera señal de que algo iba a cambiar. Cuando le expliqué que vivía con mi hijo y su esposa, que me daban comida ya hecha, que a veces tenía sabor raro, que a veces no sabía qué contenía, frunció ligeramente el ceño. No me dijo nada alarmante, solo anotó varias cosas en su cuaderno y pidió hacerme algunos análisis. Dijo que era rutina.
pero yo vi algo en sus ojos, una sombra de duda. Luego pidió hablar con Sebastián. Lo hizo aparte, en el pasillo, desde la camilla. Pude ver a través del vidrio cómo el doctor hablaba mientras Sebastián se encogía de hombros. Miraba el reloj. Negaba con la cabeza. Después volvió conmigo y me dijo que necesitaba hacerme un análisis de toxicología general, solo para descartar cualquier cosa. Asentí, aunque no entendía del todo. Me sacaron sangre, me midieron la presión, me tomaron una muestra de orina. Me dejaron sola en una sala pequeña con paredes de color verde agua y un ventilador que chillaba cada tanto. Después de casi 2 horas, Sebastián entró, molesto. ¿Ya terminamos?, preguntó. Le dije que estaban esperando resultados. Refunfuñó algo como: «Estos doctores siempre exageran». Y se puso a mirar su teléfono. El doctor volvió poco después. Había un cambio en su expresión. Su tono era más serio, más firme. Me dijo, con palabras muy cuidadosas, que algunos de mis síntomas coincidían con una intoxicación alimentaria prolongada. Que los niveles de ciertas enzimas en mi sangre no eran normales. Que había indicios de exposición a bacterias que no deberían estar presentes si la comida fuera segura. Que querían hacerme más estudios, pero que lo que ya habían encontrado era preocupante. Sebastián se puso rojo. Dijo que eso no era posible, que en su casa todo estaba limpio, que su esposa cocinaba con esmero. El doctor, sin alterarse, le dijo que no estaba acusando a nadie, solo describiendo lo que los resultados mostraban. Yo los observaba como desde lejos, como si la escena ocurriera detrás de un vidrio. Pero dentro de mí, algo se estremecía. No era sorpresa. Era la validación de lo que había sentido durante semanas, meses, tal vez. No era yo. No era mi edad. No era mi imaginación. Había algo real, tangible, destructivo. Y ahora otro lo veía. Otro lo nombraba. El doctor pidió que me quedara esa noche en observación. Sebastián se negó. Dijo que no era necesario, que él me cuidaría en casa. El doctor fue firme. Dijo que si me llevaba sin autorización médica, firmaría un alta bajo su responsabilidad. Sebastián murmuró una maldición y salió a llamar a Clara. Yo permanecí allí, en la camilla, sintiendo por primera vez en años que alguien estaba de mi lado. No sabía cómo explicar esa sensación. Era como si alguien me hubiera tendido una manta caliente cuando ya me había acostumbrado al frío. Como si alguien hubiera dicho: «Usted no está loca. Usted tiene razón en sentirse mal. Usted merece algo mejor». Esa noche dormí en una cama con sábanas ásperas, en una sala compartida con 2 pacientes más. Una señora con tos persistente y un hombre mayor con un yeso en la pierna. Pero dormí tranquila. No por el lugar. No por el silencio. Sino porque por fin había una grieta en el muro que me rodeaba. Una fisura por donde entraba algo de luz. Lautaro vino a verme a las 8 de la mañana. Traía nuevos resultados. Me explicó que algunos de los alimentos que ingerí presentaban trazas de toxinas relacionadas con productos vencidos o mal almacenados. Me dijo que esto no era algo accidental de un día, que era algo prolongado, repetido, sistemático. Que si seguía así, mi cuerpo terminaría colapsando. Me miró con cuidado. Me preguntó si quería denunciar. No supe qué decir. Me temblaron las manos, pero asentí. Ahí comenzó todo. Regresamos a casa al final del segundo día de observación. Clara no me habló en todo el camino, ni siquiera se volvió para mirarme cuando entramos en el auto. Sebastián conducía con las mandíbulas apretadas, los ojos clavados en el asfalto como si manejar fuera una tarea de alto riesgo.
y yo me senté en el asiento trasero como si fuera una carga olvidada. Habían pasado menos de 48 horas desde que el doctor Lautaro pronunció aquellas palabras que sacudieron el suelo bajo mis pies. Pero la casa a la que volvía ya no era la misma. O quizás sí lo era. Y lo que había cambiado era mi mirada, mi conciencia. Por primera vez en años veía con nitidez las paredes que me encerraban, el silencio que me ahogaba, las miradas evitadas que durante tanto tiempo había excusado con comprensión. Pero la comprensión malentendida es una venda. Y esa venda, esa tarde, se había rasgado sin vuelta atrás. Clara abrió la puerta con un golpe seco, dejó las llaves sobre la mesa del recibidor y caminó directamente a la cocina. Yo la seguí con lentitud. Cada paso una afirmación de mi derecho a estar de pie en mi propia vida. Vi cómo abría el refrigerador, cómo sacaba un recipiente y lo colocaba sobre la encimera sin volverse hacia mí. «Ahí tienes tu comida», dijo sin emoción. «Comida fresca, sin venenos, sin toxinas. A ver si ahora sí puedes tragar». Su tono era cortante, casi burlón, y por un instante sentí una ola de vergüenza. De esa vergüenza que tantas veces me había obligado a callar, a disculpar, a justificar. Pero ya no. Me acerqué con calma. Miré el recipiente. Luego a ella. «No tengo hambre», dije con voz baja pero firme. Fue la primera vez en años que le hablaba sin la culpa como traductora. Sebastián apareció en el umbral, las manos en los bolsillos, la expresión torcida entre incomodidad y fastidio. «¿Otra vez con esto, mamá? ¿Ahora no te gusta lo que hay?» Me volví hacia él. «No se trata de gustos. Se trata de lo que he estado comiendo durante meses. Ustedes dijeron que era mi edad, pero resulta que no, que estaba envenenándome poco a poco con sobras vencidas, con productos que ni un perro debería comer». Me escuché a mí misma con sorpresa, no por lo que decía, sino por la claridad con que lo decía. Ya no me temblaba la voz, ni buscaba suavizar los bordes. Sebastián negó con la cabeza. «No exageres. El doctor ese... ¿Cómo se llama? ¿Lautaro? Es un mocoso. No sabe nada. Los análisis seguro estaban mal hechos». Clara cruzó los brazos. «Siempre has tenido algo contra mí, Irma. Desde el principio. Ahora resulta que soy una asesina. Por favor. Esto es un absurdo». Yo los miraba alternadamente, como si por fin pudiera ver la obra completa, no solo los ensayos. Me sentía como si acabara de despertarme de un largo sueño, uno donde todo parecía normal, aunque el cuerpo gritara lo contrario. No les respondí. Fui a mi habitación, cerré la puerta y me senté en la cama. Allí, en el cajón inferior de la mesita, tenía mi libreta. La saqué. Empecé a escribir con letra temblorosa, no por debilidad física, sino por la fuerza de las emociones acumuladas que buscaban salida. Anoté todo. Fechas, síntomas, sabores, texturas. Describí las sopas agrias, el arroz con olor rancio, el pan con manchas verdes que disimulaban bajo la mantequilla derretida. Escribí cómo me sentía después de cada comida, el número de veces que vomité, las noches sin sueño por los retortijones. Escribí sobre las palabras que nunca dijeron y los gestos que me silenciaron. A la mañana siguiente, Clara entró a mi habitación sin tocar la puerta. «Hoy cocinas tú, si tanto desconfías». El sarcasmo en su voz era como una bofetada. Me levanté sin prisa. «Está bien», respondí. «Pero vamos a hacerlo juntas. Quiero que veas lo que es cocinar de verdad, no solo calentar porquería». Su rostro se endureció. «No necesito lecciones. Gracias». «No, claro que no. Tú ya sabes todo, solo que no sabes qué es tener hambre.
De la real. De la que carcome por dentro. Fuimos juntas a la cocina, y por primera vez en años me permití revisar lo que había en la alacena. Tomé las latas una por una. Muchas estaban caducadas. Algunas ni siquiera tenían etiquetas. El pan estaba duro como piedra. La leche abierta desde hacía días tenía un olor dulzón. Fui colocando todo sobre la mesa. Una torre silenciosa de pruebas. Clara me observaba con los labios apretados. Cuando Sebastián entró, miró la escena con fastidio. ¿Qué es esto ahora? Tu despensa, le dije. La comida con la que me has estado alimentando. Míralo bien. No lo digo yo. Lo dicen las fechas. Lo dicen las moscas. La tensión era espesa. Podía sentirse el aire cargado de rabia contenida, de argumentos acumulados a punto de estallar. Pero no grité. No hice escándalo. Me limité a guardar todo en bolsas negras, una por una. Luego fui a mi habitación y empecé a empacar mis cosas. No muchas. Ropa, mis documentos, la libreta. En menos de una hora, tenía una maleta lista. Sebastián golpeó la puerta. ¿Qué estás haciendo? Me voy, dije. Esto no es un hogar, no para mí. ¿Y a dónde vas a ir? Donde me vean, donde no me envenenen con excusas. No fui lejos. Fui a casa de don León, el conserje. Vivía en un cuartito detrás del estacionamiento, con su esposa, una señora menuda llamada Teresa. Me recibió con los ojos muy abiertos, pero no me hizo preguntas. Me ofreció una taza de café y un pan dulce que sabía a cielo. Me senté con ellos y les conté todo. No lloré. No podía. Estaba más allá del llanto. Estaba en el territorio de los hechos. Lautaro me llamó esa misma tarde. Dijo que había hablado con su superior, que podían activar un proceso con servicios sociales si yo lo autorizaba. Le dije que sí, que ya no había vuelta atrás. Esa noche dormí en una cama dura pero digna. Tenía una ventana por la que entraba la luna y un silencio distinto al de mi cuarto en la casa de Sebastián. Un silencio que no aplastaba. Un silencio que me dejaba respirar. Por la mañana, una asistente social vino a verme. Se llamaba Estefanía. Tenía el cabello recogido y una voz suave. Me preguntó si quería iniciar un procedimiento formal. Dijo que podía ser largo, que tal vez dolería, que podría enfrentar resistencia. Le dije que había pasado años enteros tragando dolores, que este al menos sería consentido. Los días siguientes fueron un desfile de entrevistas, formularios, firmas. Pero también fueron un regreso a mí misma. Comencé a recordar cosas que había olvidado. El nombre de mi maestra de 4º grado, el aroma del perfume que usaba Julio, el sonido del horno cuando Sebastián era niño, y le horneaba galletas en forma de estrella. Recordé quién era. Recordé que no era solo una madre, ni una suegra, ni una anciana en una silla. Era Irma. Mujer. Persona. Memoria viva. Fuerza que había sido sepultada por la rutina y el desprecio, pero que aún ardía con su propia luz. Cuando me llamaron del juzgado para declarar, no sentí miedo. Sentí alivio. Era mi turno de hablar, de contar la historia desde el principio. Y lo hice con la voz firme, mirando a los ojos a quien me escuchara. Describí las comidas, las humillaciones, el aislamiento. Mostré mi libreta. Entregué las fotografías que Lautaro me ayudó a tomar del refrigerador, de las latas, de las bandejas. Había pruebas. Había testigos. Ya no era una sospecha. Era una verdad con cuerpo y nombre.
El juez ordenó una inspección inmediata al domicilio. Servicios Sociales acompañó a la policía. Yo no fui. No quise verlos. No quería enfrentar otra escena de negaciones. Pero me dijeron después que Clara lloró, que Sebastián se enojó, que negaron todo, que dijeron que yo estaba senil, que inventaba. Pero los papeles no mienten. Las fechas de caducidad tampoco. La sangre que me extrajeron hablaba más fuerte que sus excusas. Esa noche recibí una llamada. Era Sebastián. Su voz era tensa, apagada. «Mamá. No sé qué estás haciendo, pero esto se está saliendo de control». «Esto», le respondí. «Ya estaba fuera de control cuando ustedes dejaron de verme como persona». Hubo un silencio largo. Después colgó. Me senté en la cama, rodeada del calor modesto de mi nuevo refugio. Afuera llovía. Escuchaba las gotas golpear el techo de lámina como un tambor lento. Pensé en las veces que cociné para ellos, que lavé sus platos, que recé por su bienestar. Y entendí que el amor no es eterno si solo lo sostiene una parte. El amor que no se alimenta con respeto se pudre como la comida vencida que intentaron darme. Y yo ya no iba a tragar nada más. Nunca imaginé que la vida me llevaría a este punto exacto, a esta pausa tan larga y densa como un suspiro contenido durante años. Estaba sentada en una silla de madera en la cocina de Teresa, la esposa de don León, observando cómo hervía el agua en una vieja olla de esmalte azul. Afuera llovía como si el cielo quisiera purgar lo que la tierra ya no podía sostener. Y adentro, ese vapor que subía lentamente me parecía casi sagrado. El olor de la infusión de canela y cáscaras de manzana llenaba el aire, y me envolvía los recuerdos como un chal tibio. Habían pasado semanas desde que me alejé de la casa de Sebastián y Clara. Semanas de burocracia, de entrevistas con trabajadores sociales, de visitas médicas, de miradas compasivas que me incomodaban más que las agresivas. Y sin embargo, en esa pausa inusual, encontré el tiempo para escuchar algo que hacía mucho no escuchaba. Mi propia voz interior. Esa voz que había callado cada vez que una excusa justificaba la crueldad. Esa voz que había relegado al fondo del corazón para no incomodar, para no parecer exagerada, para no molestar. Me había pasado la vida haciéndome pequeña, doblándome como un papel que se guarda en el bolsillo de otros, hasta que se olvida su forma original. Pero ahora algo dentro de mí se negaba a seguir doblándose. No era rabia lo que sentía, no aún. Era algo más hondo, más triste y más antiguo. Era la conciencia de haberme desaparecido lentamente, día tras día, y la sorpresa de darme cuenta de que aún podía regresar. Empecé a escribir cada noche, sentada en una pequeña mesa que me prestaron, con una lámpara vieja de pantalla verde. Anotaba no solo lo que había ocurrido, sino todo lo que había sentido y callado. Escribí sobre la primera vez que Clara me ignoró al servirme la cena, y cómo Sebastián no lo notó. Sobre las veces que mis nietos me abrazaban con distancia, como por compromiso, porque así se les había enseñado. Escribí sobre la soledad profunda de comer sola en una casa llena de gente, sobre los sonidos apagados detrás de puertas cerradas, sobre la risa de Clara al teléfono cuando yo tenía náuseas en la habitación contigua. No sabía para qué lo escribía, pero me aferraba a cada palabra como si con ellas pudiera reconstruirme. Una noche, mientras Teresa lavaba los platos y don León veía las noticias, tomé una decisión. Fui a mi bolso, saqué los documentos de la casa que aún llevaba conmigo y los coloqué sobre la mesa. Eran copias de la venta de mi casa anterior, de las transferencias a Sebastián, de mi inversión en la ampliación de su hogar, documentos que firmé con la ilusión de ayudar, de facilitarles la vida, de demostrar mi amor. Nunca exigí nada a cambio, ni siquiera gratitud. Pero ahora, esos papeles eran mi única forma de demostrar que,
En esa historia, yo había existido más allá de mi función de abuela servicial. Me senté frente a ellos y los leí uno a uno, en voz baja, como si los recitara ante un jurado invisible. Al día siguiente fui a ver a Lautaro a la clínica. Él me recibió con una sonrisa contenida, con esa forma suya de estar siempre entre el profesionalismo y la ternura. Le entregué los documentos y le expliqué mi intención. Quería dejar constancia legal de todo lo que había aportado a esa familia, no para reclamar nada económico, sino para sostener mi relato. Él me escuchó sin interrumpirme, como lo hacía siempre, y al final me dijo algo que se me quedó grabado. La verdad necesita raíces, Irma, pero también necesita ramas. Vamos a ayudarte a plantarla completa. Él me conectó con una abogada del programa de asistencia para adultos mayores. Se llamaba Nuria y tenía una voz suave, pero una mirada que no dejaba pasar injusticias. Me entrevistó durante 2 horas y al final me dijo que teníamos base para presentar una denuncia formal por negligencia y maltrato. Le pregunté si eso implicaba cárcel. Me miró con honestidad. Quizá no, pero implica visibilidad. Implica consecuencias. Implica que no pueden seguir tratándola como si usted no existiera. Salí de esa oficina temblando. No de miedo, sino de una mezcla de emoción, vértigo y vértigo otra vez. Por primera vez, no era solo una víctima. Estaba convirtiéndome en testigo de mi propia historia. Esa tarde, al regresar a casa de Teresa, encontré una carta en el sobre más simple del mundo, sin remitente. Era de Sebastián. Decía que estaba confundido, que todo se estaba saliendo de control, que él solo quería lo mejor para todos, que Clara estaba muy afectada, que los niños preguntaban por mí. No me pidió disculpas. No me preguntó cómo me sentía. Solo me hablaba de su incomodidad. Terminé de leer y sentí una punzada extraña. Ya no dolía tanto. Era como si mi corazón se hubiera endurecido, no por rencor, sino por supervivencia. Durante las siguientes semanas, me concentré en construir algo nuevo. Me inscribí en un taller de lectura en la biblioteca pública. Volví a leer en voz alta a otras mujeres de mi edad. Historias que hablaban de resiliencia, de pérdidas, de renacimientos tardíos. Me hice amiga de una señora llamada Hortensia, que me enseñó a tejer con hilos reciclados. Caminaba cada mañana por la plaza con una bufanda roja que tejí yo misma, como un símbolo de que, aún vieja, aún frágil, podía crear belleza. Y entonces, un día, en medio de ese nuevo orden, recibí la llamada que marcaría el verdadero punto de giro. Era Lautaro. Me dijo que necesitaba hablar conmigo en persona. Fui a la clínica sin demora. Me llevó a su despacho, cerró la puerta y me mostró un informe. Era una copia del acta emitida por la Inspección Sanitaria La Casa de Sebastián. En ella se confirmaban varias infracciones. Alimentos vencidos, condiciones inadecuadas de almacenamiento y una anotación final que me dejó helada. Existencia de productos destinados hasta a animales domésticos en la alacena del consumo familiar, utilizados presumiblemente como sustituto alimenticio. Sentí una náusea física. No por lo nuevo de la información, sino por su crudeza oficial. Aquello que había vivido como una sospecha, como una intuición, ahora era una afirmación impresa, firmada, sellada. ¿Qué significa esto?, le pregunté, aunque ya lo sabía. Lautaro bajó la voz. Significa que lo que usted vivió no fue solo negligencia. Fue un patrón, una forma estructurada de deshumanización. Y eso es grave. Ese día comprendí que no había vuelta atrás, que no estaba ante un malentendido familiar, sino ante un abandono sistemático. Y también comprendí que, aunque doliera, mi deber era seguir adelante.
Cuando salí de la clínica, no fui directo a casa. Me desvié al parque donde solía jugar Sebastián de niño. Me senté en el banco de piedra donde yo lo esperaba con una botella de agua y un pan con mantequilla. Lo vi corriendo, como si el tiempo hubiera retrocedido, con sus pantalones cortos y sus zapatos llenos de tierra. Lo vi sonreírme con esa inocencia de quien aún cree que el mundo es bueno. Y pensé, ¿en qué momento se nos rompió ese hilo? ¿En qué momento dejó de verme como madre y comenzó a verme como carga? Lloré por primera vez en mucho tiempo. Pero no eran lágrimas de desesperación. Eran lágrimas de duelo. Estaba enterrando una ilusión. Estaba despidiendo a esa versión mía que esperaba comprensión de quienes ya no podían ofrecérmela. Estaba soltando a esa Irma que vivía para los demás, sin espejo, sin nombre propio. Cuando regresé a casa, me miré en el espejo del baño. Por primera vez en años, me pareció que mis ojos brillaban. No de juventud, no de felicidad, sino de verdad. Una verdad sin adornos, sin maquillaje, sin autoengaños. La verdad de saber quién soy. Y la certeza de que nunca más volvería a callar. Nunca imaginé que la vida me llevaría a este punto exacto, a esta pausa tan larga y densa como un suspiro contenido durante años. Estaba sentada en una silla de madera en la cocina de Teresa, la esposa de don León, observando cómo hervía el agua en una vieja olla de esmalte azul. Afuera llovía como si el cielo quisiera purgar lo que la tierra ya no podía sostener, y adentro, ese vapor que subía lentamente me parecía casi sagrado. El olor de la infusión de canela y cáscaras de manzana llenaba el aire, y me envolvía los recuerdos como un chal tibio. Habían pasado semanas desde que me alejé de la casa de Sebastián y Clara. Semanas de burocracia, de entrevistas con trabajadores sociales, de visitas médicas, de miradas compasivas que me incomodaban más que las agresivas. Y sin embargo, en esa pausa inusual, encontré el tiempo para escuchar algo que hacía mucho no escuchaba. Mi propia voz interior. Esa voz que había callado cada vez que una excusa justificaba la crueldad. Esa voz que había relegado al fondo del corazón para no incomodar, para no parecer exagerada, para no molestar. Me había pasado la vida haciéndome pequeña, doblándome como un papel que se guarda en el bolsillo de otros, hasta que se olvida su forma original. Pero ahora algo dentro de mí se negaba a seguir doblándose. No era rabia lo que sentía, no aún. Era algo más hondo, más triste y más antiguo. Era la conciencia de haberme desaparecido lentamente, día tras día, y la sorpresa de darme cuenta de que aún podía regresar. Empecé a escribir cada noche, sentada en una pequeña mesa que me prestaron, con una lámpara vieja de pantalla verde. Anotaba no solo lo que había ocurrido, sino todo lo que había sentido y callado. Escribí sobre la primera vez que Clara me ignoró al servirme la cena, y cómo Sebastián no lo notó. Sobre las veces que mis nietos me abrazaban con distancia, como por compromiso, porque así se les había enseñado. Escribí sobre la soledad profunda de comer sola en una casa llena de gente, sobre los sonidos apagados detrás de puertas cerradas, sobre la risa de Clara al teléfono cuando yo tenía náuseas en la habitación contigua. No sabía para qué lo escribía, pero me aferraba a cada palabra como si con ellas pudiera reconstruirme. Dialnet +T4. El País +4. Wikipedia +T4. Una noche, mientras Teresa lavaba los platos y don León veía las noticias, tomé una decisión. Fui a mi bolso, saqué los documentos de la casa que aún llevaba conmigo y los coloqué sobre la mesa. Eran copias de la venta de mi casa, mi interior, de las transferencias a Sebastián, de mi inversión en la ampliación de su hogar. Documentos que firmé con la ilusión de ayudar, de facilitarles la vida, de demostrar mi amor. Nunca exigí nada a cambio,
ni siquiera gratitud. Pero ahora, esos papeles eran mi única forma de demostrar que, en esa historia, yo había existido más allá de mi función de abuela servicial. Me senté frente a ellos y los leí uno a uno, en voz baja, como si los recitara ante un jurado invisible. Al día siguiente fui a ver a Lautaro a la clínica. Él me recibió con una sonrisa contenida, con esa forma suya de estar siempre entre el profesionalismo y la ternura. Le entregué los documentos y le expliqué mi intención. Quería dejar constancia legal de todo lo que habían aportado a esa familia, no para reclamar nada económico, sino para sostener mi relato. Él me escuchó sin interrumpirme, como lo hacía siempre, y al final me dijo algo que se me quedó grabado. La verdad necesita raíces, Irma, pero también necesita ramas. Vamos a ayudarte a plantarla completa. Él me conectó con una abogada del programa de asistencia para adultos mayores. Se llamaba Nuria y tenía una voz suave, pero una mirada que no dejaba pasar injusticias. Me entrevistó durante 2 horas y al final me dijo que teníamos base para presentar una denuncia formal por negligencia y maltrato. Le pregunté si eso implicaba cárcel. Me miró con honestidad. Quizá no, pero implica visibilidad. Implica consecuencias. Implica que no pueden seguir tratándola como si usted no existiera. Salí de esa oficina temblando. No de miedo, sino de una mezcla de emoción, vértigo y vértigo otra vez. Por primera vez, no era solo una víctima. Estaba convirtiéndome en testigo de mi propia historia. Esa tarde, al regresar a casa de Teresa, encontré una carta en el sobre más simple del mundo, sin remitente. Era de Sebastián. Decía que estaba confundido, que todo se estaba saliendo de control, que él solo quería lo mejor para todos, que Clara estaba muy afectada, que los niños preguntaban por mí. No me pidió disculpas. No me preguntó cómo me sentía. Solo me hablaba de su incomodidad. Terminé de leer y sentí una punzada extraña. Ya no dolía tanto. Era como si mi corazón se hubiera endurecido, no por rencor, sino por supervivencia. Durante las siguientes semanas, me concentré en construir algo nuevo. Me inscribí en un taller de lectura en la biblioteca pública. Volví a leer en voz alta a otras mujeres de mi edad, historias que hablaban de resiliencia, de pérdidas, de renacimientos tardíos. Me hice amiga de una señora llamada Hortensia, que me enseñó a tejer con hilos reciclados. Caminaba cada mañana por la plaza con una bufanda roja que tejí yo misma, como un símbolo de que, aún vieja, aún frágil, podía crear belleza. Y entonces, un día, en medio de ese nuevo orden, recibí la llamada que marcaría el verdadero punto de giro. Era Lautaro. Me dijo que necesitaba hablar conmigo en persona. Fui a la clínica sin demora. Me llevó a su despacho, cerró la puerta y me mostró un informe. Era una copia del acta emitida por la inspección sanitaria a la casa de Sebastián. En ella se confirmaban varias infracciones. Alimentos vencidos, condiciones inadecuadas de almacenamiento y una anotación final que me dejó helada. Existencia de productos destinados a animales domésticos en la alacena del consumo familiar, utilizados presumiblemente como sustituto alimenticio. Sentí una náusea física. No por lo nuevo de la información, sino por su crudeza oficial. Aquello que había vivido como una sospecha, como una intuición, ahora era una afirmación impresa, firmada, sellada. ¿Qué significa esto?, le pregunté, aunque ya lo sabía. Lautaro bajó la voz. Significa que lo que usted vivió no fue solo negligencia. Fue un patrón, una forma estructurada de deshumanización. Y eso es grave. Ese día comprendí que no había vuelta atrás.
que no estaba ante un malentendido familiar, sino ante un abandono sistemático. Y también comprendí que, aunque doliera, mi deber era seguir adelante. Cuando salí de la clínica, no fui directo a casa. Me desvié al parque donde solía jugar Sebastián de niño. Me senté en el banco de piedra donde yo lo esperaba con una botella de agua y un pan con mantequilla. Lo vi corriendo, como si el tiempo hubiera retrocedido, con sus pantalones cortos y sus zapatos llenos de tierra. Lo vi sonreírme con esa inocencia de quien aún cree que el mundo es bueno. Y pensé, ¿en qué momento se nos rompió ese hilo? ¿En qué momento dejó de verme como madre y comenzó a verme como carga? Lloré por primera vez en mucho tiempo. Nunca imaginé que la vida me llevaría a este punto exacto, a esta pausa tan larga y densa como un suspiro contenido durante años. Estaba sentada en una silla de madera en la cocina de Teresa, la esposa de don León, observando cómo hervía el agua en una vieja olla de esmalte azul. Afuera llovía como si el cielo quisiera purgar lo que la tierra ya no podía sostener. Y adentro, ese vapor que subía lentamente me parecía casi sagrado. El olor de la infusión de canela y cáscaras de manzana llenaba el aire y me envolvía los recuerdos como un chal tibio. Habían pasado semanas desde que me alejé de la casa de Sebastián y Clara. Semanas de burocracia, de entrevistas con trabajadores sociales, de visitas médicas, de miradas compasivas que me incomodaban más que las agresivas. Y sin embargo, en esa pausa inusual, encontré el tiempo para escuchar algo que hacía mucho no escuchaba. Mi propia voz interior. Esa voz que había callado cada vez que una excusa justificaba la crueldad. Esa voz que había relegado al fondo del corazón para no incomodar, para no parecer exagerada, para no molestar. Me había pasado la vida haciéndome pequeña, doblándome como un papel que se guarda en el bolsillo de otros, hasta que se olvida su forma original. Pero ahora algo dentro de mí se negaba a seguir doblándose. No era rabia lo que sentía. No aún. Era algo más hondo, más triste y más antiguo. Era la conciencia de haberme desaparecido lentamente, día tras día, y la sorpresa de darme cuenta de que aún podía regresar. Empecé a escribir cada noche, sentada en una pequeña mesa que me prestaron, con una lámpara vieja de pantalla verde. Anotaba no solo lo que había ocurrido, sino todo lo que había sentido y callado. Escribí sobre la primera vez que Clara me ignoró al servirme la cena, y cómo Sebastián no lo notó. Sobre las veces que mis nietos me abrazaban con distancia, como por compromiso, porque así se les había enseñado. Escribí sobre la soledad profunda de comer sola en una casa llena de gente, sobre los sonidos apagados detrás de puertas cerradas, sobre la risa de Clara al teléfono cuando yo tenía náuseas en la habitación contigua. No sabía para qué lo escribía, pero me aferraba a cada palabra como si con ellas pudiera reconstruirme. Wikipedia +3 cadena. Ser +3 Congreso de los Diputados. Una noche, mientras Teresa lavaba los platos y don León veía las noticias, tomé una decisión. Fui a mi bolso, saqué los documentos de la casa que aún llevaba conmigo y los coloqué sobre la mesa. Eran copias de la venta de mi casa ante Teatrocio, de las transferencias a Sebastián, de mi inversión en la ampliación de su hogar. Documentos que firmé con la ilusión de ayudar, de facilitarles la vida, de demostrar mi amor. Nunca exigí nada a cambio, ni siquiera gratitud. Pero ahora, esos papeles eran mi única forma de demostrar que, en esa historia, yo había existido más allá de mi función de abuela servicial. Me senté frente a ellos y los leí uno a uno, en voz baja, como si los recitara ante un jurado invisible. Al día siguiente fui a ver a Lautaro a la clínica. Él me recibió con una sonrisa contenida, con esa forma suya de estar siempre entre el profesionalismo y la ternura. Le entregué los documentos y le expliqué mi intención. Quería dejar constancia legal de todo lo que había aportado a esa familia, no para reclamar nada económico,
sino para sostener mi relato. Él me escuchó sin interrumpirme, como lo hacía siempre, y al final me dijo algo que se me quedó grabado. La verdad necesita raíces, Irma, pero también necesita ramas. Vamos a ayudarte a plantarla completa. Él me conectó con una abogada del programa de asistencia para adultos mayores. Se llamaba Nuria y tenía una voz suave, pero una mirada que no dejaba pasar injusticias. Me entrevistó durante 2 horas y al final me dijo que teníamos base para presentar una denuncia formal por negligencia y maltrato. Le pregunté si eso implicaba cárcel. Me miró con honestidad. Quizá no, pero implica visibilidad, implica consecuencias. Implica que no pueden seguir tratándola como si usted no existiera. Salí de esa oficina temblando. No de miedo, sino de una mezcla de emoción, vértigo y vértigo otra vez. Por primera vez, no era solo una víctima. Estaba convirtiéndome en testigo de mi propia historia. Esa tarde, al regresar a casa de Teresa, encontré una carta en el sobre más simple del mundo, sin remitente. Era de Sebastián. Decía que estaba confundido, que todo se estaba saliendo de control, que él solo quería lo mejor para todos, que Clara estaba muy afectada, que los niños preguntaban por mí. No me pidió disculpas. No me preguntó cómo me sentía. Solo me hablaba de su incomodidad. Terminé de leer y sentí una punzada extraña. Ya no dolía tanto. Era como si mi corazón se hubiera endurecido, no por rencor, sino por supervivencia. Durante las siguientes semanas, me concentré en construir algo nuevo. Me inscribí en un taller de lectura en la biblioteca pública. Volví a leer en voz alta a mí y a otras mujeres de mi edad. Historias que hablaban de resiliencia, de pérdidas, de renacimientos tardíos. Me hice amiga de una señora llamada Hortensia, que me enseñó a tejer con hilos reciclados. Caminaba cada mañana por la plaza con una bufanda roja que tejí yo misma, como un símbolo de que, aún vieja, aún frágil, podía crear belleza. Y entonces, un día, en medio de ese nuevo orden, recibí la llamada que marcaría el verdadero punto de giro. Era Lautaro. Me dijo que necesitaba hablar conmigo en persona. Fui a la clínica sin demora. Me llevó a su despacho, cerró la puerta y me mostró un informe. Era una copia del acta emitida por la inspección sanitaria a la casa de Sebastián. En ella se confirmaban varias infracciones: alimentos vencidos, condiciones inadecuadas de almacenamiento y una anotación final que me dejó helada. Existencia de productos destinados a animales domésticos en la alacena del consumo familiar, utilizados presumiblemente como sustituto alimenticio. Sentí una náusea física. No por lo nuevo de la información, sino por su crudeza oficial. Aquello que había vivido como una sospecha, como una intuición, ahora era una afirmación impresa, firmada, sellada. ¿Qué significa esto?, le pregunté, aunque ya lo sabía. Lautaro bajó la voz. Significa que lo que usted vivió no fue solo negligencia. Fue un patrón, una forma estructurada de deshumanización. Y eso es grave. Ese día comprendí que no había vuelta atrás, que no estaba ante un malentendido familiar, sino ante un abandono sistemático. Y también comprendí que, aunque doliera, mi deber era seguir adelante. Cuando salí de la clínica, no fui directo a casa. Me desvié al parque donde solía jugar Sebastián de niño. Me senté en el banco de piedra donde yo lo esperaba con una botella de agua y un pan con mantequilla. Lo vi corriendo, como si el tiempo hubiera retrocedido, con sus pantalones cortos y sus zapatos llenos de tierra. Lo vi sonreírme con esa inocencia de quien aún cree que el mundo es bueno. Y pensé, ¿en qué momento se nos rompió ese hilo?
¿En qué momento dejó de verme como madre y comenzó a verme como carga? Lloré por primera vez en mucho tiempo. La última vez que lo vi, Sebastián no me miró a los ojos. Entró a la sala del juzgado con esa chaqueta que siempre usaba cuando quería parecer más seguro, más entero de lo que en verdad estaba. Clara no lo acompañó. Dijeron que no podía asistir por razones de salud, aunque todos sabíamos que era otra manera de evitar la escena. Estaba pálido. Bajó la vista apenas me vio sentada en la primera fila, derecha como una aguja en medio del banco. En mis manos llevaba la libreta que había llenado con tanto cuidado. No me servía ya de evidencia. Los informes médicos, los documentos oficiales, las declaraciones del asistente social, todo había sido suficiente. Pero me negaba a soltarla. Era mi historia, la mía, escrita de mi puño y letra cuando nadie más quería escuchar. El juez dictó su resolución en voz firme. No habría pena de prisión, como ya me habían anticipado, pero Sebastián y Clara serían incorporados al Registro Nacional de Cuidadores Inhabilitados y sometidos a supervisión social durante 3 años. Además, el tribunal reconocía la condición de maltrato prolongado, lo que me otorgaba derecho prioritario a una vivienda tutelada, con ayudas del Estado. No eran castigos ejemplares, pero en mi mundo, donde las viejas se vuelven sombras, que alguien dijera en voz alta que fui víctima, que fui ignorada, que fui tratada como algo descartable, ya era una victoria. Sebastián salió del juzgado sin hablarme. Me hubiera gustado pensar que no supo qué decirme. Que dentro de él aún quedaba un resquicio de hijo. Uno que recordaba mis manos partiendo manzanas en la cocina. O las veces que le cosí botones en silencio cuando llegaba del colegio. Pero no. Me di cuenta de que a veces la distancia no viene de un gran conflicto, sino del desgaste de 1000 gestos pequeños, donde uno deja de ver al otro. Y él hacía años que había dejado de verme. Volví a casa esa tarde con la cabeza alta. Teresa y don León me esperaban con una sopa caliente y un abrazo. Ya no me sentía huésped, sino parte. En la mesa estaba también Hortensia, con sus agujas de tejer y su humor seco, diciéndome que ya era hora de que alguien les pusiera el espejo delante a esos niños grandes que creen que la vida les pertenece. Reí. Hacía tanto que no reía así, con los pulmones abiertos, sin miedo a lo que vendría después. La vivienda que me asignaron no era grande, pero era luminosa y silenciosa. Tenía una ventana que daba y un patio con jacarandas, y una estantería de madera clara donde coloqué mis libros. Mi costurero, y en el centro, la foto de Julio. Cada mañana abro las cortinas y respiro hondo. A veces me despierto sobresaltada, temiendo que todo esto sea un sueño, que seguiré en aquella habitación del fondo donde la comida sabía a óxido y la dignidad se deshacía como pan mojado. Pero no. Estoy aquí. Sigo de pie. Emily vino a verme una vez. Sola. Tenía los ojos llenos de preguntas, pero no todas salieron en forma de palabras. Nos sentamos en el banco del parque frente a mi edificio. Me dijo que había leído cosas, que había escuchado conversaciones, que nunca entendió por qué me veía cada vez menos. Me pidió perdón por no haber hecho nada. Le tomé la mano. Le dije que a veces la vida nos silencia sin que lo notemos, que lo importante es despertar a tiempo. Me regaló un dibujo hecho por ella. Era un árbol fuerte, lleno de ramas, y en el centro, una raíz que se enroscaba con fuerza en la tierra. En letras pequeñas, abajo, escribió: «Abuela, tú eres raíz». No volví a saber de Sebastián. Quizá con los años, cuando el eco de la vergüenza se apague y la necesidad de justificarse le pase, me busque. O quizá no. Ya no espero llamadas, ya no necesito explicaciones. El duelo más grande no fue enfrentar un juicio. Fue aceptar que el amor de una madre no siempre puede salvar, ni siquiera a un hijo.
y que uno también tiene derecho a soltar. Hoy, mientras escribo esto por última vez en mi libreta, pienso que tal vez este no sea un final, sino un comienzo. Uno tranquilo, sin estridencias, donde la comida huele a hogar, la gente llama por mi nombre, y cada objeto en mi casa ha sido elegido por mí. No tengo mucho, pero todo lo que tengo es mío. Y después de una vida de darlo todo, aprender a recibir sin culpa, sin miedo, es la forma más silenciosa de justicia. Me llamo Irma Hernández. Tengo 80 años. Y finalmente, soy libre.